importante, la nación histórica hebrea va a estar montada sobre la apostasía del cristianismo. Eso va a incluir, ahora habría que definir históricamente cómo se caracteriza la apostasía del cristianismo y qué sería apostatar del cristianismo, ¿sí o no? Si existe tal cosa como cristianismo. Porque hay que ser muy claro, aquí hemos sido muy enfáticos históricamente. No existe en primer lugar una religión llamada cristianismo. Existe el seguir a Yehoshua dentro de la reforma de la observancia, no de la Torah, de la forma como se observaba la Torah. El cristianismo luego comienza a surgir como un conjunto de costumbres propias de cada lugar a donde se fue desapareciendo la herencia hebrea. Básicamente es así. Si lo tratamos de decir el cristianismo, repito, el cristianismo desde el punto de vista histórico, evolutivo, es el conjunto de costumbres y creencias surgidas de haberse erosionado la Torah en medio de ellos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna objeción sobre eso? De haberse erosionado La Torah en medio de ellos. Se erosionó. en medio de Israel. Claro, no, en medio de la cristiandad. Por ejemplo, lo vimos con los concilios. El primer concilio de Nicea tuvo como objetivo apartarse de la fecha hebrea, de la fecha de la Torah, para la celebración de Pesaj. Eso es apostatar. Eso es apostatar. ¿Sí o no? Sí. Es apostatar de la Torah, porque aquí dijo, no te apartarás de ella ni a derecha ni a izquierda. Harás conforme a todo lo que está escrito, entonces prosperarás, entonces tendrás inteligencia y discernimiento. Entonces, si la cristiandad de entonces ecuménica se reúne en una ciudad y todos votan a favor de no seguir observando lo que la Torah dice, eso es una primera apostasía. ¿Estamos claros ahí? Eso no tiene discusión, es una primera apostasía. ¿Listo? ¿Qué pasa? Se reúnen luego en el 328 y se ponen a votar otra vez democráticamente si Dios era trino o no era trino, cuando la Torah dice que Hashem es uno. Eso es apostatar de la Torah también. ¿Ok? Fueron añadiendo. Luego se reúnen en el 420 y pico, concilio de Éfeso, supongamos, primero. No, si María es divina o no es divina, si es la madre de Dios, no. Listo, si es la madre de Dios, ¡pim! Otra apostasía más. ¿Cómo va a ser madre de Dios? Eso es imposible, es una herejía. ¿Me explico? Si Dios es increado y nadie pudo haberlo creado a Él, por el hecho de que María haya engendrado aquí, haya prestado su vientre para que aquí creciese aquel que es llamado la simiente, eso no la hace la madre de Dios. Eso es un exabrupto terminológico. Nunca se le puede llamar madre de Dios. Puede que haya la trampa lógica, pero si Jesús es Dios y ella lo parió, entonces la madre de Dios. Ese fue el razonamiento que usaron. Dígame, hermano. Pero hasta donde yo puedo leer, no sé si estoy equivocado, a María ni siquiera se le preguntó si ella quería ser la madre de él. Sí, por eso te digo, eso fue una decisión, una determinación divina. Y repito, no puede ser que entonces, como ha inventado el catolicismo y en general la cristiandad, que cree en una pureza de María, una impecabilidad de María, ellos dicen como que Dios le limpió todos los pecados a ella, pero esa postura teológica sigue ignorando que ella está muerta. Pero sabemos que la paga del pecado es la muerte. Uy, ¿cómo hacemos para probar que María no murió entonces? Porque si murió es porque es pecadora. Ah, no, ella subió al cielo. ¡Bah! Otra herejía más. Está escrito que nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, que nadie va a anticipar a nadie en el juicio, que nadie va a ser juzgado sino hasta cuando venga Mashiach. Oye, eso no es apostatar, es otra apostasía más. Y si sigues avanzando, siglo VI, siglo VII, VIII, IX, surgen las cruzadas, luego surge la Inquisición, etcétera, y del lado de la Reforma también, hablando peste del pueblo judío. Oye, se ha apostatado. Al punto que hoy el cristianismo es una institucionalidad que en general no tiene nada que ver con la Torah. No tiene nada que ver. Más bien, pues conserva un conjunto de valores de ética que en el mundo los tiene. En un mundo civilizado que no sea tan descarado, tiene los mismos valores que el cristianismo.
O sea, ¿cuál es la diferencia entonces? Ah, que tú crees en un Dios y los otros no creen. Bueno, pero al fin de cuentas en la práctica es como lo mismo. Se ven iguales. ¿Cómo vas a distinguir entonces? ¿Cierto? Cualquiera te dice, bueno, ¿y tú cómo me garantizas que Dios sí existe? Y en últimas eso se tiene que probar es porque Dios mismo se lo revela a la persona. Pero ya es una institucionalidad mundial que ha erosionado la Torá. La ha absorbido, la ha sacado, la ha extraído de su estructura. ¿De acuerdo? Entonces, si el icono de la bestia es la apostasía, la pregunta es, ¿de qué se apostata? Ya lo hemos dicho entonces, se apostata de la Torá y se apostata de Mashiach. Ya se ha empezado, por ejemplo, en medio de esta cristiandad que ahora de pronto se ha tupido, se ha puesto un pelaje de mesianismo o de hebraísmo, de judaísmo, etc. Ahora faltaba el colmo de la apostasía, pues. El colmo de la apostasía es que ya ahora hay grupos que han empezado a negar que Mashiach vino. Han empezado a negar que Mashiach vino, o que Mashiach es Dios, o han empezado a negar que Él no murió, que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa era la gota que hacía falta en la apostasía de la cristiandad. ¿Ok? Algunos me dirán, oye, pero es que no todos los cristianos niegan al Mesías. Sí, pero es que ya empezó el elemento que nunca antes se había manifestado. Sí, porque es que, como yo lo dije en la clase anterior, 500 años, supongamos que ha transcurrido de catolicismo versus o paralelo a la reforma cristiana, nunca el catolicismo logró lo que en 10 años ha logrado la influencia de ¿qué? De la nación hebrea sobre la apostasía de la iglesia. Así que este maridaje que se está produciendo allí, esa unión, es lo que se va a constituir en esta figura de la mujer ramera sobre una bestia apóstata, que simboliza en esencia la apostasía. ¿Ok? Fíjense ustedes que si vamos al mismo tema,